Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nadia Montaña y voy a estar acompañándolas en esta primer charla debate. Buenas tardes a todas, mi nombre es Vanessa Vidal y también voy a estar acompañándolas en esta primera charla de debate. Bueno, principalmente agradecer a todas las compañeras que se sumaron. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que de alguna manera nos toca a todas, que es violencia de género. Así que pedimos a todas que silencien los micrófonos, que el chat igualmente va a quedar abierto para cualquier consulta, sugerencia o si quieren hablar al finalizar. Sí, bueno, y hoy tenemos el orgullo de contar con nuestra disertante, una compañera, abogada en derechos humanos y sobre todo feminista, que bueno, es lo que más lleva a esto del pensamiento popular para todas, ¿no? Bienvenida Sofía Uranga. Hola a todas, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitar y no sé si será para tanto orgullo, pero muchas gracias por invitarme. No sé si quieren que arranquemos, si ustedes van a contar un poco cómo es el ciclo, lo que ustedes digan. Sí, tenemos una pregunta, o sea, para Bien. ponernos a tono, ¿qué sería la violencia de género y qué tipos y modalidades de violencia existen contra las mujeres? Bien, yo para arrancar digo, ustedes saben que la violencia de género, la violencia contra las mujeres por razones de género, quiere decir que es la violencia que se ejerce contra las mujeres y la población LGBT. Hoy por hoy el concepto de identidades feminizadas, por decirlo de algún modo, está ampliado en virtud de poder abrazar con las políticas de protección y de acompañamiento y con la identidad también a los otros colectivos. Que si bien es cierto que la amplia mayoría, quiero decir más del 90% de los casos que se abordan, se trabajan, son para mujeres cis, mujeres cis quiere decir las que nacemos como mujeres y además nos sentimos como tales, entonces digo para ubicarnos, por ahí hablo como mujeres, pero me refiero a todas estas identidades feminizadas en estas vulneraciones también. Básicamente se trata de eso, de que el Estado se hace cargo de que hay una violencia que se ejerce contra estas personas, contra las mujeres principalmente, por el simple hecho de serlo. Entonces, eso es lo primero. Yo ahora en un ratito lo voy a compartir para poder responder puntualmente el planteo, pero lo importante es entender esto, que el Estado argentino, pero los estados, ¿no? Esto es la ONU, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, todos los organismos internacionales se hacen cargo de una relación desigual de poder. Digo, nosotras que somos peronistas, y es que somos todas, pero todas tenemos pensamiento popular, así que puedo hablar desde ahí. Por ejemplo, el derecho laboral surgió para proteger a alguien que se sabía que, que tenía una relación asimétrica de poder, ¿no? El patrón tenía más poder que el trabajador, entonces el derecho laboral surge para proteger especialmente al trabajador. Si se quiere, las protecciones en particular contra la violencia de género o contra las discriminaciones por razones de género, también base de reconocer una desigualdad histórica que no depende de cada una de nosotras ni de cada uno de los varones, ¿no? Esto no es de buenos ni de malos, lo digo mucho esto porque si no parece que esto tiene una carga personal o subjetiva, en realidad es una carga histórica, cultural, configurativa de lo que nosotros conocemos como mundo. Así que esto es importante para nosotras, desde la militancia, cuando nos hacemos esta pregunta de qué es la violencia de género, poder cruzarla con otros elementos, como la condición de clase, como la condición de mujer migrante, en los casos, bueno, allí en la costa del Uruguay hay más trabajadores y trabajadoras migrantes, cómo es la condición de las mujeres y la población LGBT en cada una de esas circunstancias, ¿no? O una mujer con discapacidad, qué doble o triple situación de desprotección tiene una mujer en algunas condiciones. Yo voy a compartir la pantalla con las cosas que les voy diciendo. ¿Me pueden habilitar esa función? Así les voy mostrando y puedo seguir respondiendo. Sí, creo que Pero ahí me dijo que está inhabilitado, capaz me tienen que ustedes habilitar. Pero bueno, espero igual, no pasa nada. ahí está. Ahí está. No, todo bien, que lo que... Esperen un segundito. No me está dejando. Bueno, ya lo voy a poner en el drive y lo voy a compartir. Pero lo que les quiero, a lo que les quiero decir es que separa una relación desigual de poder en la configuración de los géneros, que no es lo mismo que lo de, estoy compartiendo mi escritorio, eso está pasando, pero ahí está.
ahora sí. Bueno, somos todos un poco nuevos en esto, así que les pido disculpas. Pero básicamente es esto, es arrancar sabiendo las situaciones. Ahí está. Ahí sí. Esta relación desigual de poder. Y es importante entender que si bien es un problema de salud, es un problema de seguridad pública, es un problema contra la vida, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de los femicidios, es un problema de todo eso, se afecta a la libertad, la integridad, la libertad física, psíquica, sexual, ahora vamos a hablar de todo esto, pero básicamente es porque hay una relación desigual de poder, no es cualquier violencia, ¿sí? Y esto sí lo reconoce la ley argentina, que es una ley muy buena, es la 26485, se sancionó hace ya más de 10 años, ha tenido modificaciones, pero de algún modo se para sobre este reconocimiento que yo digo que hacen los estados de entender realmente que hay una relación desigual de poder. Entonces desde ahí, a ver, se puede hacer violencia de género de manera directa, como uno se puede imaginar con un insulto, un golpe, una violación, un femicidio claramente, también por omisiones, ¿no? Cuando no se generan las condiciones para que las situaciones de violencia se sigan reproduciendo en una situación determinada, entonces en ese caso también por omisión se puede ejercer violencia de género, ¿sí? Después es interesante que ustedes me pregunten por los tipos y las modalidades porque suele haber mucha confusión sobre qué es una cosa y otra. O sea, a veces se entienden que los tipos de violencia son modalidades, ¿sí? Sencillamente los tipos de violencia son las formas en que se expresa la violencia de género, ¿sí? Yo he aprendido, yo trabajé bastante tiempo en la protección de mujeres y sus hijos e hijas en casos de violencia extrema, esto es de situaciones con tentativa de homicidio, con privaciones de la libertad, entonces digo que hay muchas situaciones de violencia que en general tienen por lo menos 2 o 3 tipos de violencia, ¿sí? La más conocida es la violencia física, la que uno puede entender, que es la que produce un dolor concreto, un daño, y también un riesgo de producir alguna afectación en la integridad física, la más sencilla de comprender. Y la psicológica es muy interesante, porque yo cuando uno trabaja con las mujeres sobre qué es la violencia psicológica, uno puede entender la amenaza, el hostigamiento, cuando alguien te daña emocionalmente y la autoestima, eso es muy interesante, porque es una cuestión que también se repite mucho, porque el propio hostigamiento genera las condiciones para que la violencia se pueda seguir produciendo, es la que más quita herramientas a las personas para poder ejercer sus derechos. Entonces, también es importante entender que cada uno de estos tipos de violencia, la ley las define porque se puede denunciar el ejercicio de este tipo de violencia, no es una cuestión declarativa, ¿sí? Es muy importante que la ley las defina, les ponga palabras. ¿No hay forma de cambiar el nombre? ¿El nombre? ¿Por qué? ¿Me hablaron a mí? Perdón. Ah, el nombre de ustedes, capaz, perdón. Sí. No sé si... Ah, no pasa nada, yo porque... No importa, compañera. Aparece como Tomás, pero no pasa nada. Podemos ir participando todas igual. Y bueno, digo, con la psicológica a mí me parece que siempre que hay algún otro tipo de violencia, implícitamente uno podría entender que hay violencia psicológica también, para generar las condiciones para el otro tipo de violencia. Eso lo digo de un modo, desde la experiencia, pero también en la importancia que uno tiene de poder detectar a dónde se generan esas situaciones de violencia psicológica, que pueden ser muy chiquitas, pero pueden ser muy dañinas en un camino fatal a veces, ¿no? La violencia sexual, que importa muchísimas maneras de manifestarse, a veces son delitos, puede ser, ahí explica, ¿no? Les puse la definición de la ley como para que la tengan, después les comparto esto si quieren, pero es la vulneración de cualquier manera, por cualquier vía, con o sin acceso genital, lo explica la ley, de la libertad y los derechos sexuales de cada uno, ¿no? Es con amenazas, con coerción, la prostitución forzada, la trata de personas, el ejercicio propio de la maternidad, por eso habla de la vida sexual o reproductiva, ¿no? Cuando después vamos a ver en qué modalidades esto se manifiesta, pero cuando un médico se mete en cómo una se quiere cuidar en una relación sexual, también ahí puede haber una violencia sexual, ¿sí? Ya vamos a ver en qué modalidad. La económica y patrimonial, que también es algo muy extendido. Desde el peronismo nosotros tenemos mucho para pensar en esto, en qué pasa con
en una amenaza a través de una cuota alimentaria, es un hecho muy concreto de violencia económica, pero también la imposibilidad de disponer de los bienes, en una casa con un negocio familiar, que uno solo disponga del dinero. A veces la violencia económica sucede también en casos en familias o en situaciones donde se maneja bastante dinero, ¿no? No solamente en las clases populares, esto sucede. Ahí está toda la descripción, pero a veces es a nombre de quién se pone el auto, a veces es a nombre de quién está el plazo fijo, digo por eso diciendo en otras clases medias, pero a veces es directamente la amenaza con la imposibilidad de acceder a dinero para adquirir cuestiones que son derechos de cada una, pero además porque la ley, en otros, digo la ley argentina, en otros ámbitos como el Código Civil reconoce el valor de las tareas de cuidado, y quizá una mujer que no ha trabajado nunca igual tiene derechos económicos y patrimoniales porque el Estado se hace cargo de reconocer todo lo que esa persona aportó. Entonces, la violencia económica y patrimonial, si se pudiese observar de manera transversal, sería mucho más importante la incidencia que tendría en las intervenciones y en el reconocimiento estatal. La simbólica, voy medio rápido en esta parte, es en particular todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género. Ustedes se acordarán lo que pasa en la tele, después poder hablar de las modalidades, todo aquello que refuerce estereotipos en los cuales haya una manera de percibir a la mujer que sea siempre subordinada al varón, ¿no? Desde que estar a disposición del deseo del varón, en responder un modelo de cuerpo, en fin. Y la política es muy interesante porque se agregó el año pasado, a propósito, entre otras cosas, de la violencia que se ejercía contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero que es muy importante porque no solo habla de lo político, como nosotros entendemos lo político, sino también en los sindicatos, en las organizaciones políticas, en cualquier organización jerárquica que se dé la vida democrática, no tiene que ser solo también un partido político. Entonces quiere decir que esto, cualquier manera que busque, miren lo complejo que es, menoscabar, anular, impedir, obstaculizar, restringir la participación política de las mujeres, vulnerando su posibilidad de intervenir en los asuntos públicos, ¿no? En esta idea que tiene que ver con los estereotipos de género, que las cuestiones públicas, las cuestiones importantes son de los varones y las cuestiones no importantes nos ocupamos nosotras, o privadas, aunque sean importantes, ¿no? Y con eso no quiere decir que no sea algo importante definir quedarse en su casa cuidando a sus hijos o ocupándose de las tareas de cuidado, pero siempre y cuando eso no sea reproduciendo un modo de distribuir la vida que sea siempre desigual y además con sufrimiento para las mujeres. Entonces les digo esto y les cuento esto, que la política se agregó recién el año pasado. Y ahí pasamos a las modalidades, que por eso refuerzo la importancia de la pregunta, porque suelen confundirse. Los tipos pueden darse juntos, separados, más de uno y demás, pero lo importante también es ver en qué ámbito, ¿sí? En qué lugar, en qué espacio, en qué modalidad se manifiestan esas violencias sexual, psicológica, simbólica, física, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver. Yo puse sola aquí en esta primera placa la doméstica, porque es quizá la más gravosa para la vida de las mujeres, que es muy importante también saber que es muy amplia la definición de violencia doméstica, no importa si se convive o no, ¿sí? Sino que tiene que ver con el ámbito en el que se desarrolla, quiere decir con la que la desempeña un integrante del grupo familiar, no solamente la pareja o la expareja. Entonces, en esto ustedes verán que la definición del grupo familiar también es muy amplia, que da la ley. Básicamente, y en la violencia doméstica se puede dar todos los tipos de violencia. Se puede ser psicológica, física, sexual, simbólica, ni hablar económica, la política quizás no, pero podría darse una denuncia por violencia doméstica en la cual se reproduzcan muchos tipos de violencia, ¿sí? Por eso la doméstica la pongo en ese lugar de muchísima importancia para lo que son las intervenciones, ¿no? Los recursos y demás para intentar prevenir las situaciones de mayor riesgo para la vida de las mujeres. Y sus hijos e hijas, después cuando hablemos de los femicidios les voy a decir una cuestión muy sencilla sobre eso. Puse aquí a propósito juntas dos modalidades de violencia, que son la institucional y la laboral, que son las dos modalidades que se dan en otro plano, ¿no? En esos planos que se mezcla lo público y lo privado, como es el ámbito del trabajo, donde se dan muchas situaciones de violencia contra las mujeres. Por ahí uno puede imaginarse las situaciones típicas de acoso, de un compañero o de un superior, pero también las discriminaciones por embarazo, por ejemplo, en un trabajo. Ni hablar de distintos tipos de remuneraciones solo por la condición de género,
ni hablar del hostigamiento psicológico para lograr la renuncia de la mujer en particular en un caso. Esto se da mucho mi experiencia me ha mostrado mucho que es una empleada que su jefe la acosa sexualmente, buscando algún tipo de contacto, y cuando ella lo rechaza, luego eso se convierte en mayores niveles de violencia para lograr que esa persona no esté más en el ámbito laboral. Y se consigue en muchos casos, ¿no? Y la violencia institucional es la que básicamente hacen las instituciones del Estado, ¿sí? Pero también incluye los clubes, los sindicatos, las empresas, cuando no es en relación laboral, ¿sí? Qué sé yo, cualquier vínculo que uno tenga con una institución, desde ir a un centro de salud y que no te atiendan por alguna condición de ser mujer o de ser trans, por ejemplo, en una comisaría, en una escuela que te discrimine por alguna situación, siendo docentes. Digo, ahí no, por eso se cruza mucho la laboral institucional, pero imagínense que también en ese caso se pueden dar muchísimos de los tipos de violencia: la sexual, la física, la psicológica, la simbólica, la económica también. Ahí sí se puede dar la política también. Puede ser que un sindicato ejerza violencia de tipo política, pero en el ámbito de una institución, ¿sí? Así que eso lo separé un poco como para poder explicarlos juntos y no demorarme tanto en esto y poder intercambiar. También aquí la ley lo separa en su definición como modalidades contra la libertad reproductiva, que es un poco el ejemplo que yo les daba antes como parte de la violencia sexual, que es básicamente cuando un médico se mete con la planificación. Un médico, digo, puede ser otra persona, ¿no? Pero en general tiene que ver con los profesionales de la salud. Se meten con el modo de... intentan ingerir en el modo de ejercer los derechos sexuales reproductivos o no reproductivos de las mujeres. Hay una ley específica para eso, pero bueno, sucede mucho que una mujer de las clases populares o con discapacidad va a parir y le hace una ligadura de trompa sin preguntarle. Eso sigue sucediendo, y bueno, contra ese tipo de cuestiones es que también se prevé como modalidad específicamente contra la libertad reproductiva. Y después, a mayor nivel de abundamiento, pero en realidad se ocupa de otros supuestos, es la obstétrica. Yo a veces digo que las dos modalidades podrían ser una, por el campo y el ámbito en el que se desarrollan, pero específicamente se ocupa de el trato deshumanizado, el abuso de medicalización o de patologizar, es de tratar como una enfermedad una situación que así no lo sea, ¿sí? Que solamente sea un uso o una práctica distinta. Esto puede tener que ver con el parto respetado, puede tener que ver con otras situaciones que la ley especialmente protege. Por eso es interesante saber que estas modalidades de violencia en general son violencia de tipo sexual, ¿sí? Puede ser otras, puede ser psicológica, puede ser simbólica, puede ser otras. Cuando una chica de las clases populares la maltratan por la cantidad de hijos que tiene, digo, todo eso en concreto está protegido por la ley. Cuando digo protegido por la ley, también por los organismos internacionales. Yo no quise abundar en eso, pero tengo aquí toda la información para darles, de esto de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, son todas las declaraciones en el ámbito universal y en el ámbito americano que se ocupan de la protección de las mujeres. Y estas dos otros tipos de modalidades de violencia tienen que ver con el ámbito de lo público, ¿no? Últimamente hemos escuchado bastante de la violencia mediática y se confunden con la política y la simbólica, y en realidad tiene que ver con que el ámbito, la modalidad de la violencia mediática suele reproducir violencia de tipo simbólica y de tipo política, ¿sí? Porque reproduce estereotipos o porque de algún modo obstaculiza a la mujer en el ejercicio de sus funciones públicas, como pasó en este tiempo, qué sé yo, la nata con Carla Bisotti. Digo, por eso decimos violencia política en el ámbito de los medios de comunicación, ¿sí? Y es muy interesante también conocer cómo en los años que lleva de aplicación esta ley, a esta ley le ha costado mucho poder sancionar. Se acordarán en el tiempo de Bailando por un Sueño y demás, que era tal el nivel de ganancias que generaba seguir reproduciendo los estereotipos que pagaban multas muy caras, e incluso mientras, parecido a los cigarrillos, mientras mostraban mensajes estereotipados y demás, tenían que tener un zócalo abajo explicando que eso era violencia simbólica, y lo hacían igual. Por eso esta ley creó luego la CONSAVI. Esto se los cuento, pero durante el macrismo se desinfló mucho, ahora esperamos que vuelva a funcionar, que es la Comisión Nacional de Sanciones por la Violencia de Género. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
situaciones como la de los grandes medios de comunicación, en las cuales las sanciones económicas, las sanciones que uno se puede imaginar como las más dolorosas para el patriarcado, no tienen el mismo efecto. Entonces, en algunos casos pasó con un periodista de Paraná, el Mará, lo conocerán, que fue diputado peronista también, pero digo, ha corregido también, que dio al aire un mensaje claramente machista, preguntándole cuestiones inapropiadas a un adolescente, y tuvo que hacer un curso de la cuestión, y además dar cierta parte de su programación durante un tiempo, no me acuerdo el lapso de tiempo, sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito mediático. Entonces, hay algunas maneras de reparar que no tengan que ver con el derecho penal. Derecho penal es cárcel, esto es otro ámbito, ¿sí? Eso es importante. Porque hay muchas de estas cuestiones que están previstas en esta ley que, por otro lado, también pueden llevar a cabo, merecer un proceso penal, ¿sí? Entonces son cosas distintas. Una violación es violencia sexual, pero además una violación en el Código Penal y tiene otro procedimiento, ¿sí? Y en la violencia en el espacio público, yo aquí no lo voy a hacer tan larga, es básicamente la primera vez, también en 2019 se sancionó, en que se reconoce el acoso como violencia de género, ¿sí? De cualquier manera. Esto, fíjense que habla de centros comerciales, de medios de transporte, expresiones verbales, cualquier comentario o gesto que tenga una connotación sexual que afecten, dañen la dignidad, la integridad, la posibilidad de circular. Es muy importante y es muy difícil de que un varón comprenda lo que nos pasa a nosotras en muchísimas circunstancias, pasar por una obra, pasar por un lugar que pueda ser un colectivo, digo, en las que viven en una ciudad que haya transporte público. Bueno, la ley se ocupó de eso, es de muy dificultosa prueba el acoso sexual, el acoso en el espacio público, pero sí que la ley se ocupe de denominarlo, esto ya es una opinión mía, lo politiza, ¿no? Deja de ser una cuestión entre dos y pasa a ser una cuestión pública, ¿no? Una cuestión a abordar, una cuestión importante además. Así que eso es. Y la última modalidad, que la dejé separada, y además me equivoqué, porque es pública política, está bien, es básicamente, la ley repite como tipo y como modalidad la violencia pública política, que es básicamente la que se mete con la que se ocupa de protegernos a las mujeres que nos interesa ocupar el espacio público, ¿sí? Es esto, es de cualquier manera. Ustedes fíjense también lo completo y lo interesante que es la definición que hace, que es por razones de género se intimide, se hostigue, se deshonre, se desacredite, se persiga, se acose, se amenaza e impida nuestro ejercicio de los derechos en la vida pública política, ¿sí? Y además que atente contra las normas que existen, como por ejemplo la de la paridad en el ámbito nacional y en los ámbitos locales, no decir en nuestro ámbito provincial, que impida que nosotros podamos ejercer esos derechos, ¿sí? Les aseguro que el patriarcado y los varones que no aprenden a desarmar sus privilegios son muy creativos para impedir el ejercicio de esos derechos. Son muy creativos con mujeres de sus propios partidos, no digo solo para nada de peronismo, digo, son muy creativos, muy inteligentes y también saben hacer alianzas con otras mujeres. Entonces, también en 2019 el Estado argentino se puso de acuerdo para que esto sea así, y esto ya no es el caso de Cristina, sino es el caso de una concejal de La Plata, que en particular el macrismo se ocupó de impedir el funcionamiento prácticamente del Consejo Deliberante de la gestión pasada, y ameritó, entre otras cosas, que se tratara esto en el Congreso de la Nación. Así que a mí me parece muy importante, como militantes políticas, poder traer la importancia que tiene la violencia público-política, porque se puede denunciar, pero además merece ser enunciada en voz alta la violencia política, ¿sí? Hasta ahí, yo quiero hacer un comentario de los femicidios, yo sé que es re larga la respuesta, pero es para poder hablar. El femicidio es algo que ocupa mucho lugar en la agenda pública, mediática, pero también de las conversaciones que tenemos con mucha gente. Los femicidios, desde el 2015 que surgió el Ni Una Menos como colectivo que reclama el Ni Una Menos, porque fíjense el único punto de unidad que tiene todo el movimiento de mujeres es el Ni Una Menos, no es ni el aborto, ni la paridad legislativa, ni otras de las reclamos, sí es el Ni Una Menos. Y eso es muy importante porque es un límite de tolerancia de las mujeres, de las personas, también de muchos varones, de esta expresión extrema de la violencia de género, ¿sí?
Pero es nuevo el femicidio en Argentina, en 2012 recién se incorporó, antes eran homicidios pasionales, o sea, eran menos graves que un homicidio común y corriente. En general, lo que antes era un homicidio pasional venía acompañado de un pero, un amante, pero se había ido, pero era muy celosa. Bueno, hoy eso es un agravante, ¿sí? Es por la condición de género, en el contexto de violencia de género. Ya no es más un atenuante. Y que el Estado argentino haya dado ese paso, pone a otro, tutela de manera diferenciada, especial, el bien jurídico de la vida de las mujeres, ¿sí? Antes estaba subvaluado nuestro Código Penal. Eso es importante. O sea, si a mí me mataba un ladrón, era mucho más grave que si a mí me mataba mi compañero, o mi ex compañero, mi pareja, ¿sí? Así que eso es importante. Y traje acá los datos como para compartirlos, y se cruza un poco con la cuestión de la pandemia que ustedes van a plantear como disparador, que son hasta el 30 de junio. Nosotros llevamos un femicidio cada 27 horas. De esos 162 femicidios, 148 son femicidios íntimos, o sea que quiere decir que son el lugar más inseguro para nosotras en nuestra casa. Y llevan 160 niños y niñas huérfanas en la Argentina, ¿no? Porque ese es el otro saldo de los femicidios, porque nosotros nos hacemos cargo en general de los niños y niñas, así que todos esos niños, por eso hay una ley Brisa también, que se ocupa de proteger para toda la vida a esos niños que el patriarcado los deja solos y solas. Aquí la pareja, todos estos datos son solo ilustrativos, pero como son casi la mitad su pareja, 22% expareja, y luego se mezclan los datos de familiares, que a veces son hermanos, a veces son cuñados. Y lo del lugar, que tiene que ver con lo que charlaremos después, también es muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos imaginamos una política de seguridad pública, nos imaginamos las garitas de policía, nos imaginamos esas cosas, y en realidad el lugar más peligroso es la casa, ¿no? El 73% de los femicidios suceden en la casa de uno o de otro. Entonces, eso me parecía importante, son 4 en Entre Ríos, 2 de los de Entre Ríos van siendo en el Ascos, después lo vamos a charlar, pero bueno, esa es la primera respuesta, perdón si hablo rápido, pero la idea era poder aclarar lo de tipos y modalidades, porque suele haber confusión, vale la confusión, porque es reconocimiento de derechos, pero eso es lo que quería traer. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por la explicación muy completa, la verdad, y a eso que decías vos justamente de la pandemia, te queríamos preguntar que, bueno, si hoy en día, o sea, con esta situación de pandemia justamente, se ve más o menos, o sea, se visibiliza más o menos la violencia de género, y qué herramientas existen para acompañar a estas víctimas de violencia de género. Yo, respecto de la pandemia, la peste, les suelo decir, de algún modo ha puesto patas para arriba todo el análisis que podamos hacer. Por eso digo que nosotros de 2 cosas quiero partir para responderles sobre eso. Por un lado, de que tenemos un gran déficit en la Argentina, y Entre Ríos lamentablemente no es la excepción, de que no tenemos cifras claras, precisas y completas de la violencia contra las mujeres. Ni siquiera de cifras blancas. Las cifras blancas son las de denuncias y casos y demás. Después hay algunos estándares que dicen que por cada denuncia hay una situación más, de abuso dicen que es de 1 contra 5 que no se denuncian. Bueno, o sea que arrancamos con peste o sin peste sin tener claros los números, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado que la particularidad de esta peste ha tenido, que es por la agresividad de los contagios, los estados, todos los estados, provincial, nacional y municipales, nos han pedido que nos quedemos en nuestras casas. Nos dijeron, la única manera de no ir a encontrarse con la peste es quedarse en su casa. Y ahí también, como peronista y feminista, se me ocurre preguntarnos, bueno, el quedate en casa no es igual para todas. Yo me reía al principio de la cuarentena cuando decían quedate en casa, y la tele ponía dibujitos de una casita con una chimenea, y no sé cuántas casas habrán Entre Ríos así, pero nuestras casas en general son muy distintas,
lamentablemente no todo el mundo vive en una casa ni siquiera con 2 servicios, ¿no? Por lo menos en Paraná, me imagino que Concordia también tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, ya el quédate en casa nos afecta, no por mujeres, estoy hablando de esta parte, pero en nuestra condición de persona que vivimos en una provincia relativamente pobre, no igual de lo que la tele o de lo que la idea de quédate en casa nos da, ¿no? Esto es un ejercicio de reflexión de a dónde nos mandamos a guardar. Y por otro lado, es que no es igual para todas, porque algunas están o estamos en riesgo en nuestras propias casas, ¿no? Si lo van directamente con lo que acabo de decir. No es que a todas nos matan, pero sí de las que matan, más de 7 de cada 10 estaban en sus casas, ¿sí? Entonces, ese dato está claro de que muestra cómo cuidarnos, que yo por supuesto que banco estoy de acuerdo con el criterio de la política nacional de epidemiológica, de quedarnos en nuestras casas, bueno, para algunos es exponernos a otros riesgos, ¿sí? Entonces eso de por sí es muy importante que lo podamos reflexionar desde ese lugar. Y después, abajo pongo esa pregunta de si la violencia machista es pandemia, porque ha sido tentador para algunos presentadores y presentadoras y demás decir que es una pandemia, la violencia de género. La violencia de género, en esto lo discutámoslo, para mí no es ninguna enfermedad, ningún femicida, ningún violador es un enfermo. Puede casualmente haber algún abusador o femicida o violento que sea un enfermo, tenga alguna enfermedad de tipo salud mental o no, pero en general es bastante saludable la violencia de género. Con esto es bastante chocante, digo, es bastante, nosotros le decimos sanos hijos del patriarcado, digo, es bastante saludable esperar algunas cuestiones de las mujeres, ¿no? Es un juego de palabras lo que digo de saludable, pero la verdad es que no es así que la violencia machista sea una pandemia, ni una epidemia ni siquiera, porque además no tiene cura. Sería mucho más fácil si encontráramos la vacuna como estamos esperando del coronavirus. No, la verdad es que la violencia machista es producto del patriarcado, yo después tengo unos apuntes por si llegamos, pero que básicamente se ha ocupado de subordinar a la mujer, y en eso nos han objetualizado, nos han metido dentro de las casas, y también nos han matado. Entonces, eso implica un trabajo mucho más largo, y que, a ver, mientras más seamos las que esperemos que eso sea así, más pronto será, pero de cualquier modo implica revisarnos, preguntarnos no por el femicida que vemos en la televisión, sino por cómo criamos a nuestros hijos, sobre qué pretendemos de nuestro compañero, nuestro esposo, nuestro padre, nuestro hermano. En general eso a mí me parece muy importante decirlo, digo, es saludable, por supuesto que no es saludable matar o abusar a alguien, ¿no? Lo digo en términos de que yo, como militante de los derechos humanos, en general estoy en contra de patologizar el mal, ¿no? Hannah Arendt, perdón que digo esto, pero decía que la banalidad del mal, ¿no? Como un tipo en la Alemania nazi podía torturar gente, matar gente y después volver a su casa y ser un buen padre. Bueno, no, es porque la cosa no es solo entre buenos y malos, ¿sí? Hay cuestiones políticas, éticas, culturales, simbólicas que atraviesan, y no es que sos malo en todos lados, si sos un celoso, patológico, acosador, no, patológico, un celoso, hostigador, sino que sos un varón que tenés cuestiones sin resolver, sobre que tu masculinidad está a prueba todo el tiempo, pensás que es divertido hacer algún tipo de cuestiones que afectan y discriminan a las mujeres, ¿sí? No son todos así, eso está clarísimo, que además, mucho más entre los jovencitos y las jovencitas, se pregunta mucho más además sobre los estereotipos, sobre lo que se supone que nos gusta a nosotras en nuestra propia práctica sexual. Digo, yo cuando se empezó a usar el no es no, vieron como consigna, yo decía, a mí, cuando era adolescente, me parecía que si yo le quería decir que sí le quería dar un beso a un chico, primero le tenía que decir que no. O sea, hay una idea de la falta de encuentro del deseo con la mujer, y eso también tenemos que poder revisarlo nosotras. Porque también nosotros nos ponemos en condición de objeto cuando no nos podemos encontrar con lo que queremos, y no sabemos decir que no es serio cuando no queremos, si no lo podemos revisar. Me fui por ahí, pero digo, por eso quería traer esto de la salud y la patologización y lo que se contagia, y en realidad es lo que hemos aprendido, ¿no? El machismo no es que se contagia de uno a otro, no hay manadas, no son animales, son sujetos, son bandas en todo caso.
Así que eso lo digo ahí como para encuadrar con la cuestión de la salud. Bueno, yo acá explico un poquito esto, si han aumentado o no es la pregunta, y lo concreto es que no hay datos y es posible que no hayan aumentado, sí han aumentado muchísimo las consultas, porque también hay personas que escuchan cuestiones de sus vecinos, o se enteran cuestiones de amigas que le preguntan, entonces por ahí cuento que las llamadas al 144 aumentaron casi un 40%, que eso no se ha traducido necesariamente en denuncias, pero sí en consultas. Es muy interesante, que ante ello tanto el Estado, en general el Estado Nacional, ha ampliado la posibilidad de modos de hacer consultas, habilitando WhatsApps, que es interesante porque por ahí uno no puede llamar por teléfono, pero sí puede escribirse. Pero lo que sí es incontrastable, y ya lo podríamos hoy aseverar, por lo menos al 30 de junio, es que los demás delitos bajaron y los delitos contra las mujeres no, ¿no? Por esto mismo que hablábamos hoy. ¿Por qué? Y esto está después. Por el tipo de interacción que tiene un delito. Yo estudié bastante penal, lo terminé en posgrado, así que lo digo así, estudié bastante, por el tipo de relación social que presumen uno y otro, ¿no? Un robo, un asalto, un arrebato, el narcotráfico, digo, son delitos que implican otro tipo de interacción social, ¿no? Algún vínculo con la calle, con otros, algún mínimo de estructura, porque, bueno, a menos que sea un robo casual, en general una persona programa más o menos qué hacer, digo, habla de un objetivo, ¿no? De un modo de cometerlo, a los delitos, ¿no? Una interacción social tal, que por el aislamiento, esa interacción social fue la que bajó, entre otras, ¿no? Entre la escuela, entre otras interacciones sociales. En cambio, yo pongo los femicidios aquí, pero son otros, pueden ser tentativas de femicidio, pueden ser lesiones, pueden ser amenazas. Por el tipo de interacción que conlleva el femicidio, la imposibilidad de encontrarnos no lo hace bajar. Entonces, todo el resto de los homicidios dolosos, que es una tasa internacional, bajaron y no así los femicidios. Y ahí es cuando el Estado está desnudo de algún modo, porque está claramente imposibilitado de incidir en esa desigualdad estructural, en esa cuestión estructural que nos oprime a las mujeres. Entonces yo ahí lo digo en términos generales, pero digo, bueno, no me animo a decir que subieron, porque además no tengo elementos teóricos, técnicos y datos como para decirlo, pero sí, de que en un momento tal que bajaron todos los demás delitos, no así, incluso pueden haber subido levemente los femicidios, pasa que son anuales los conteos, entonces sería bastante injusto cortar a hoy. Y después en el ámbito de la provincia, que me preguntaban, yo ya respondo en qué hacer, pero diría, bueno, el Estado entrerriano definió que el abordaje en situaciones de violencia contra las mujeres es esencial, de hecho junto con el personal de salud, con todas las complejidades, cobraron bonos a las personas que trabajan en situaciones de riesgo, se consideró esencial esa tarea, como las de los comedores, digo, ¿no? Se reconoció la importancia del cuidado. Hubieron 2 femicidios en una semana, esto fue en Santa Elena y Paraná, y se ampliaron también las líneas de asistencia y consulta. Además de que la mujer, si iba a denunciar, estaba exceptuada de cualquier limitación de circulación. Digo, todo esto con muchos déficits en las aplicaciones, en las implementaciones y en el ejercicio, pero han sido definiciones. Y yo me hago como pregunta aquí, que es como para seguirlo charlando, pero es que si nosotros podemos preguntarnos sobre cuáles son las desigualdades de género que permiten que la violencia de género sea la violencia estructural más difícil de elaborar para el Estado. Con todo lo que le cuesta el derecho del trabajo y con el peronismo mediante, ha logrado que haya algunas condiciones estructurales, así como en muchísimos campos, todavía el nivel de precariedad y de violencia laboral es muy profunda, pero está claro cuál es el posicionamiento del Estado. Si se va a una mediación en la Secretaría de Trabajo, en general las resoluciones son a favor de los trabajadores, ¿no? Pero ¿cuáles son esas condiciones que el Estado no ha podido o no ha querido? Cuando digo el Estado, no digo ningún gobernante, digo el Estado como sus 3 poderes, como la manera de decidir, como la manera de razonar y de debatir.
y de debatir en los ámbitos, sobre todo colegiados. Yo creo que allí es donde los tribunales, las cámaras, donde veo a Claudia y pienso en eso, le cuesta mucho realmente poder dialogar sobre las desigualdades. Así que yo ahí, la pregunta, digo que hay que poder hacerse todas esas preguntas cuando uno piensa por qué es tan difícil denunciar. Dora Barranco siempre dice, cuando hablan de las falsas denuncias, dice, no tienen ni idea de lo que es ir a denunciar a una persona con la que has convivido 15 años, ¿no? Para hacer una falsa denuncia, digo, y hay otra feminista mexicana que es Marcela Lagarde, dice, no nos tenemos que amar, no somos todas buenas las mujeres, no es que el feminismo nos hace buenas, no, las vemos en todos los momentos y de todos los tipos, pero sí es importante entender que esta desigualdad nos pone, algunas más que otras, por estas cruces que se dan de clase, de raza, que hablamos hoy, nos pone en una situación desigual de poder, ¿sí? Que las mujeres somos las que más estudiamos y las que más nos cuesta alcanzar lugares de poder y de decisión. Saben que en Entre Ríos, estos son datos del Anuario Estadístico de Entre Ríos, somos las que más posgrado hemos hecho, mucho más que los varones, mucho más que los varones en los últimos años. Universitarias también, las que más nos inscribimos a las universidades y las que más nos recibimos, digo, pero sin embargo, si uno ve los resultados en los lugares de mayor niveles de toma de decisión, en el ámbito público y privado, y colegios, sindicatos, digo colegios profesionales, eso no se ve así representado. Entonces el patriarcado no es solo que faltan mujeres, sino que genera una representación injusta, ¿sí?, de la sociedad, a fin de sostener esa subordinación. Así que un poco eso respondo. Respecto de las herramientas, es como para charlarlo, pero están estas herramientas de consulta, que son las telefónicas, para no salir de nuestras casas, y después siempre está saber que por ley, cualquier ventanita pública en la que uno diga que tiene una situación de violencia de género debe responder, ¿sí? Ya sabemos que eso no es siempre así, pero debe serlo. Un centro de salud, si una va a un centro de salud y está angustiada o está con alguien, con alguien que se ve en una situación confusa, el profesional o el enfermero tiene el deber de apartarte de esa persona y consultarte si necesitas ayuda. Porque hay veces que una mujer llega a un hospital golpeada y el tipo viene atrás de ella. No son pocas las situaciones que pasan ese tipo de cosas, que pasan ese tipo de cuestiones. Digo, entonces, es el deber. Muchos casos son las escuelas, hoy no hay escuelas, ¿sí? Las escuelas sí son muy buenas para poder advertir, para poder citar a la mamá con otra excusa y poder charlar, ¿sí? Realmente lo hacen, con muchísimos déficits. Y bueno, acá traía estas definiciones, pero no quiero aburrir, pero digo, sí es entender que el patriarcado divide en femenino y masculino y le da un valor menor a todo lo que es estereotipadamente femenino y un valor mayor y preponderante vinculado a lo público, por eso la importancia de la violencia política, a los varones. Yo acá les había apuntado otras cuestiones, pero que en Argentina es más fácil ser gobernador si te llamás Carlos que si sos mujer. Ha habido más gobernadores Carlos que mujer. Después está esto, que nosotros tuvimos entre 50 años dos presidentas mujeres solamente. Después, por ejemplo, cuando se alcanzan cargos ministeriales, en general son tareas feminizadas, que son educación y desarrollo social. Ahora justo tenemos seguridad también, y en el gobierno de Macri también era mujer. Y después de la desigualdad económica, que yo creo que es quizá la más interesante para poder comprender por qué la desigualdad estructural que garantiza de algún modo la violencia de género como tal, persista, ¿no? En tanto las condiciones materiales sean tan desiguales y tan injustas, es que las dificultades para acceder a la justicia se nos presentan a las mujeres por el simple hecho de ser tales con todas nuestras particularidades. Eso, como para que me pregunten o comenten lo que les parezca. Sí, a raíz de eso que comentabas, comentaste algunos ejemplos indirectamente que se refieren al famoso techo de cristal, ¿no? Que por ahí se nos pone a las mujeres, tanto como vos decías, en lo político, en lo laboral, en la toma de decisiones importantes. Y bueno, ahí te queríamos preguntar, si nos querés contar, mejor dicho, alguna experiencia que hayas tenido sobre ese tema o que te haya tocado vivir con alguna persona. Puede ser experiencia propia o ajena, algo de eso. Mira, el
El techo de cristal, digo, con dos conceptos más, son la manera perfecta en que el capitalismo o el sistema de distribuir las tareas en el mundo garantiza que las mujeres estemos subvaloradas. Una es el techo de cristal, que impide que, por ejemplo, por nuestras condiciones de maternidad, una carrera se nos complique, una carrera en lo privado, pero en algunas condiciones públicas también, pero es más duro en lo privado. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que se descuenta de nuestras carreras el tiempo en que somos mamás, o el tiempo en que nos ocupamos de nuestros padres, porque también en general somos las mujeres las que en un momento determinado de la edad nos ocupamos o de una persona con discapacidad que hay en nuestra familia, que ocupa mucho tiempo ese trabajo y es muy valioso en términos sociales, o de los adultos mayores. Eso lo digo como idea principal, pero hay dos otras limitaciones que son muy importantes y en las que yo me animo a responder, que me siento como más cercana hasta en términos personales. Una es los pisos pegajosos, le dicen, que son, cuando ustedes imagínense una pirámide, ¿no? Está el techo de cristal en la cual nos impide llegar a los poquitos lugares de mayor nivel de decisión. Los pisos pegajosos son las condiciones que nos impiden subir de escalón, por decirlo de algún modo, en nuestra posibilidad de decidir. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, la feminización de la pobreza. Yo les doy un ejemplo. Las empleadas de casas particulares en la Argentina, que tienen un régimen legal propio y demás, la mayoría sale a trabajar después de los 35. ¿Por qué? Se supone que entre los 17, 19, hasta los fines de los 20, tienen hijos. ¿Sí? Casi todas tienen más de 3 hijos cuando salen a los 35 a trabajar. Y los niños ya tienen alguna edad como para que se cuide la mayor o el mayor de los demás. Entonces, las mujeres es muy difícil que puedan alcanzar otros escalones, aún del trabajo registrado, del trabajo formal, porque las propias condiciones materiales en las que arrancan su carrera laboral o su recorrido laboral ya viene muy atrasado, ¿sí? Los pisos pegajosos son los que impiden esto, porque además el régimen laboral peor pago de la Argentina es de una tarea 97% feminizada, que es la de empleadas de casas particulares, que es la primera fuente laboral de empleo privado de las mujeres. La primera fuente laboral de varones privada es la obra, que se paga mejor que las empleadas de casas particulares. Entonces, esos son los famosos pisos pegajosos, lo que nos impide a nosotras, y que incluso eso castiga generación a generación, ¿sí? Eso es muy importante poder verlo. Castiga, digo, con toda la dignidad que tiene el trabajo. Lo que yo considero injusto es que se pague tan mal, en proporción a la relevancia que tiene el cuidado de los hijos de otras, y demás. Pero lo otro son las paredes pegajosas, que son aquellas que nos impiden movernos a campos que no sean históricamente feminizados, ¿sí? Por ejemplo, en mi familia hay muchos ingenieros e ingenieras. Tengo mi hermano y uno de mis primos son ingenieros industriales. Ellos se han dedicado a logística, procesos y demás. Ahora, mi prima, que es ingeniera industrial, solo consiguió trabajo como recursos humanos. Y tienen exactamente la misma formación. En general, los ingenieros industriales conocen esto, mucho de logística, de procesos, no tanto ingenieros como los civiles y demás. Entonces sí hay tareas, aún con la misma formación. Las abogadas, muchas nos dedicamos a cuestiones de familia, y los varones quizás más a penal. Quizás en nuestra profesión ya puede haber mayores niveles de flexibilidad, pero de algún modo la teoría ha ido complejizando la idea de techo de cristal, mostrando cómo el techo también a veces es imposible llegar a tocarlo y ver que es duro para nosotras, porque es muy difícil acceder. Pero para poder hacerlo, nosotras sí tenemos que estar recibidas. Todas las personas que han sido ministras mujeres en Entre Ríos han sido profesionales, no así todos los ministros varones. Casi todas nuestras legisladoras tienen algún tipo de estudio universitario, no así todos nuestros legisladores varones. Universitario, terciario, digo, ¿no? Entonces, eso no es condición necesaria. Con eso quiero decir que a nosotras nos cuesta más. Aún lo que no es requisito para nosotras termina siendo requisito. Y por esto digo de cómo, desde que está el Consejo de la Magistratura en Entre Ríos, hay mayores niveles de mujeres en los cargos altos. Quiere decir que cuando se dan las condiciones objetivas de examen y demás, las mujeres llegamos más, ¿no? Esto lo digo por contar de Entre Ríos. Pero bueno, completo ahí la idea de techo de cristal porque estas otras variables se dan en enfermera, ¿no? Ahora ya hay cada vez más enfermeros, pero son tareas que ahora se ha ido incluso formando cada vez más las enfermeras, entonces
también el régimen legal les queda chico, ¿no? Que hay una pelea en torno a eso también, gremial y muy interesante. Entonces, bueno, complejizo esa idea y muestro cómo en cada uno de los ámbitos esto se da. La docencia es una tarea altamente feminizada y también bastante mal paga. Y los titulares de los sindicatos suelen ser varones, que claramente es una representación injusta. Bueno. No, la verdad que es muy bueno, ¿no? Porque uno se pone esta posibilidad de poder reflexionar, pensar, ¿no? Y con esta charla también se te vienen a la cabeza un montón de lugares de trabajo que, como decís vos, están feminizados, ¿no? Donde se ve un hombre amado de casa, ¿no? Y todas estas cuestiones como que también está bueno que se dé acá para poder generar un espacio de reflexión. Veo un montón de compañeras conocidas. No sé si alguna quiere hacer alguna pregunta o algo, si se animan a hablar. Warley al principio dijo que dejó el chat abierto para alguna si se anima a hacer alguna pregunta. Este espacio está para esto, así que no sé si alguna quiere sumarse o quiere abrir el micrófono. Está abierto para saludar por lo menos. Buenas tardes, Nadia. ¿Será que puedo hacer una pregunta? Sí, estamos todos acá para construir juntas. Bueno, Sofía, quería hacerte una consulta. En la tele muchas veces se escuchan cuando muere una mujer y se escucha a los familiares o a una amiga diciendo ella hizo la denuncia muchas veces y bueno, venía con problemas con su pareja, pero en la policía no la escucharon o no le tomaron la denuncia. ¿Qué pasa cuando una mujer va a hacer una denuncia, diríamos? No se la escucha. ¿Qué proceso tiene que haber para que esa denuncia llegue a manos de un juez y se tomen, diríamos, las herramientas, ¿no? Como para que no llegue a parecer muerta, porque la verdad que se escuchan las amigas llorando, diciendo hizo la denuncia, no la escucharon. ¿Qué pasa con todo eso que tanto escuchamos a veces? Bueno, como vos decís, Justina, en general, digo, en esto se supone que cerca del 40% de las mujeres que mueren por feminicidio tienen algún tipo de medida vigente o denuncia en el corto tiempo, por esa u otra situación de violencia de género, porque eso es otra cosa que se da, que es que la misma mujer, cuando no puede hacer un proceso en torno a eso, puede ir de una relación a la otra que sea violenta, ¿no? En esto de lo estructural, por eso digo que va más allá de buenos y malos, ¿no? Y también el mismo varón puede ir de situación violenta a situación violenta. Por eso lo digo en ese plano. Y hay veces que una mujer denuncia a 2 o 3 varones en 2 años. Esto pasa mucho. Así que suele pasar lo que vos decís, o uno lo suele escuchar, y hay veces que ni siquiera la denuncia está formalmente hecha, ¿no? Porque vas, preguntás, mucho peor si sos pobre, o depende de las condiciones en las que llegás. La verdad que yo tengo muchas experiencias de ir a hacer denuncia aún siendo abogada con la mujer al lado y que no me vaya bien, así que digo, esto a mí no me sorprende, y a veces no está claro que el ámbito judicial sea mejor ámbito para hacer la denuncia que el policial, porque uno podría suponer que el más hostil, el más frío es el policial, porque hay momentos y momentos del ámbito policial, hay momentos que están con una urgencia y no hay nadie, o hay una persona, y hay veces en que, bueno, tenés mejor suerte. Y además pasa otra cosa peor todavía, que es que, aun cuando a veces las mujeres hacen la denuncia, la denuncia no queda formulada tal como la hicieron, por una cuestión de recurso simbólico de quien toma la denuncia. Imagínense que yo hago un relato bastante extenso de una situación, y el policía pone lo que para él es importante, y lo que para él es importante a veces no es lo más riesgoso, ¿sí? A veces ponen datos secundarios, así que en eso hay muchos déficits en general, pero en particular, aún teniendo herramientas interesantes en Entre Ríos, hay un formulario de denuncia, que lo tienen todas las oficinas policiales de la provincia, un formulario muy sencillo, pero en el cual quedan claros los datos de los hijos, si es que los hay, de la mujer, si hay una persona con discapacidad, con un problema de salud, o sea, si hay otra urgencia que abordar, porque a veces puede ser que una mujer esté en abstinencia cuando va a denunciar,
Entonces no solamente hay que dictar una medida de protección, sino que hay que acompañarla a un médico para que la medique o para que pueda estar internada hasta que esté tranquila, porque las situaciones límite en general tienen varios condimentos, ¿no? Así que, digo, pasa esto de que hay instrumentos, yo creo que son buenos, pero hay mucho azar, lamentablemente, esto lo digo, no, me hago cargo, pero hay mucho azar de en qué circunstancias y en qué modo eso va a resultar. Hay denuncias que demoran una semana en Paraná, que no falta logístico, nada para que una denuncia entre una comisaría y el fiscal o la jueza de familia se tomen conocimiento. Eso no puede pasar. Y hay veces que además pasa una cosa peor, que esto creo que empeoró mucho desde el femicidio de Fátima Acevedo, es que lo que le interesa a cada jurisdicción es no tener la denuncia, no es abordar la cuestión. Entonces, quien toma la denuncia rápidamente quiere trasladarla a otro para que dicte la medida, y a veces ni siquiera se hace la declaración mínima, que es, por ejemplo, yo voy a hacer una denuncia, la jueza o el fiscal no está seguro de qué medida me puede proteger, entonces me tienen que llamar o ir a buscar para ver si al muchacho lo tienen que excluir, si lo tienen que meter preso por el tipo de situación, si tienen que dar un botón antipánico, o sea, esto no es automático, no es que ponen todos los datos, hacen así y salen las medidas, no, en general, de poco sirve que lo excluyan al muchacho si viven en el patio de la casa de los suegros, que pasa muchísimo. Entonces, y sin embargo, los jueces y las juezas dictan ese tipo de medidas. Y en lugares así chiquitos también, porque yo trabajo mucho en Paraná Campaña, mucho con situaciones en Paraná Campaña, y luego así, en general, incluso conocen a la situación. La Paz es otro departamento muy complicado en ese tipo de definiciones. Así que yo lo que diría es que la garantía del acceso a la justicia es una de las garantías más incumplidas por el Estado argentino, porque no pasa solo acá, o sea, lo digo, el responsable ante la comunidad internacional siempre es el Estado nacional, por eso lo digo así, y Entre Ríos no es la excepción. Hay mucha gente que trabaja muy bien, pero es azaroso, yo creo que hoy por hoy es azaroso, pero a su vez luego quizá dicta una medida de protección que es buena, por ejemplo, el botón antipánico, la protección de actos molestos y demás, y el agresor nunca es notificado. ¿Por qué? Porque para algunos policías o para algunos es un papel. No sé si ustedes trabajarán algunas con situaciones, pero hay una idiosincrasia del papel, me llegó el papel de las medidas, y es una medida restrictiva, una cosa, digo, en términos jurídicos, un juez o una jueza para dictar una medida restrictiva tiene que poder fundamentarla, digo, y hay como una banalización de las intervenciones, básicamente por la fama que tienen de inefectivas. Si vos sos un agresor, una persona que ha tenido 3 denuncias, ha incumplido siempre las denuncias y no pasa nada, ¿no te parece que esta vez tengas que cumplirlas? No es la ley lo que se inscribe como sancionando. Eso es lo que nosotros intentaremos modificar si todo sale bien con un nuevo texto legal, pero las leyes no cambian las prácticas. Hay que ser muy profundo en el ejercicio de las prácticas para que eso no sea así. Por eso los hogares o los refugios suelen ser muy importantes para las mujeres de las clases más populares, porque ahí es donde viven varias familias juntas. Entonces hay que poder sacarle a la mujer y a los gurises para que estén un tiempito tranquilas y protegidas y puedan definir a dónde quieren ir. Por eso es muy importante entender que las medidas hay que intentar hacerlas cumplir, que hay que ir a los organismos especializados, que con todos los problemas que tendrán en cada ciudad, son las que conocen las autoridades judiciales, y si no dictaron, si vos hiciste una denuncia y no dictaron medidas, hay que ir a preguntar por qué eso está mal, la ley nos obliga a dictar medidas. Pero bueno, yo ahí digo, es tal cual como vos decís, Justina, es así, y por lo pronto, hasta tanto no haya definiciones claras yo creo que hay un déficit muy grande judicial, es un déficit muy grande, ellos creen que no es un problema de ellos, y toda la normativa nacional e internacional dice que es una competencia de ellos. Es mucho más lo que pone sobre el Poder Ejecutivo las leyes en garantizar el acceso a la justicia que la justicia a sí misma, ¿no? Entonces, hay un juego ahí que es muy complicado, que es en el que cada vez pareciera que se cierran más puertas en vez de que se abran. Como tienen miedo de no intervenir bien, algunos no intervienen. Así que yo en eso, en general soy optimista, pero en eso soy muy cuidadosa porque advierto que se está en mucha situación de desprotección, en muchos casos.
Sí, muchas veces uno tiene que insistir, ¿no? Hay que tener paciencia muchas veces en muchas situaciones, ¿no? Que por ahí cuestan, ¿no? Que vos, como decías, se lleva un papel, se lleva a un acuerdo, pero por ahí por parte no se termina, queda en la nada, ¿no? Bueno, no sé si alguna compañera quiere hablar, si no, vamos Yo a... quisiera, Bueno, Nadia, un segundito. sí, sí. Primero que nada, bueno, felicitarlas y agradecerles la invitación. Mi consulta es justamente sobre un poco lo que se habló recién sobre el botón antipánico, por ejemplo. Una vez escuché que, bueno, no se llegó porque no había wifi, porque no había internet, porque no tenían... ¿Funciona así? ¿Es una herramienta válida? O sea, ¿funciona? O es así de que si no hay internet no funciona, no llega? Miren, el botón antipánico aquí en la provincia y en la Argentina, hasta donde yo conozco, capaz hay algún otro, es una aplicación en un celular. Es una aplicación que va a 911 o a comando de tu localidad en las que está instalado y te baja una aplicación, o sea que no solamente que tiene que haber 3G, por decir, o Wi-Fi, sino que tiene que haber batería y tenés que llegar a apretarlo, o sea. Eso lo digo como para responderte a la cuestión técnica que vos dijiste. Yo igualmente creo que en muchos casos sirve, y además en muchos casos es muy importante para la mujer saber que lo tiene. Una mujer, por ejemplo, que vive una situación muy riesgosa, que ahora está bien, y que incluso el varón no ha persistido en la actitud violenta, ella para volver a trabajar, probablemente con un botón antipánico se sienta mejor, si por ejemplo es en una parte céntrica. En Paraná hay señal en un montón de lugares, pero en Anacleto Medina, que queda a 10 cuadras de tribunales, no hay señal. O sea, digo, es realmente complejo. En el caso de Fátima, que se habló mucho, lo concreto es que ella no tenía celular en ese momento, pero bueno, yo pienso que a veces es efectivo. Yo conozco situaciones que han salvado vidas por botón antipánico también, pero que tiene un déficit para mí conceptual, que es que está siempre en la espalda de la mujer activarlo. Entonces, está sobre nosotras siempre el deber de protegernos. Por eso las pulseras duales, que son mucho más caras, y también las mujeres tenemos que tenerlas, ¿no? Pero que no es lo mismo porque se activan solas, ¿no? Tienen esta cuestión de geolocalización. Entonces, la tengo yo y mi agresor. Y si la medida de restricción dice 300 metros, si está a 200 metros, lo llaman al tipo y lo van a buscar. Y puede ser accidental, porque, qué sé yo, si vivía en el centro, puede ser que estés yendo al súper, qué sé yo, entonces te pueden llamar por teléfono y por ahí no es que te vaya a atacar. Yo las pulseras duales creo que son mejor, y el Ministerio de las Mujeres de la Nación anunció que va a hacer su propio sistema de pulseras de dispositivos duales. No siempre son pulseras, a veces son, para los varones sí son pulseras o tobilleras porque no se lo pueden sacar, pero nosotros lo podemos tener como un celu, a veces es como un ¿se acuerdan los localizadores antes, los beeper? No sé si yo en la tele los vi, bueno, como esos, que son como un walkie-talkie así chiquitito, bueno, así. Hay otros dispositivos tecnológicos, pero siempre tienen su margen de falla, ¿no? Técnico. Bueno, vamos a ir cerrando entonces, si alguna compañera no quiere preguntar más nada. Eh, bueno, gracias Sofi, la verdad que No, toda esta información, no solo información textual, ¿no? Sino que también nos sirve para pensar, para ver situaciones, ¿no? Que por ahí naturalizamos y poder también desconstruirnos, ¿no? De a poco como sociedad. Gracias a todas las compañeras que se pudieron conectar hoy, que se tomaron un tiempito, ¿no? De formación. Y bueno, también gracias al senador Armando Gay, que nos apoya y nos acompaña siempre. Vamos a ir cerrando. Justo nos acompaña Claudia Gieco, que también la semana que viene va a estar con nosotras, dándonos una charla debate, para que podamos seguir construyendo y fomentando la formación política de mujeres, ¿no? Bueno, chicas, nos vemos la semana que viene, se va a pasar nuevamente el link, y buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Saludos.
Gracias.